Queridos hermanos, muy próximos ya a la venida del Señor en nuestro tiempo, a nuestro mundo, es la Virgen Santísima, cuya figura es presentada para los cristianos como modelo perfecto de la espera de la venida del Señor. Ella, como vimos en el texto que se nos ha proclamado como evangelio de este domingo, no solo lo esperó, gestándolo durante el tiempo humano en su vientre. Principalmente miramos en ella cómo es modelo de espera por su fe, por su obediencia y por su gran caridad. Pero notemos antes lo que nos presenta la palabra de Dios, porque los textos de este domingo, aunque muy breves, muy pequeños, rebosan de un gran contenido simbólico. Primero notemos la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel 8 siglos antes de la venida de Cristo, justo en tiempos del profeta Miqueas. Una situación caótica, una verdadera necesidad de todos, no solamente material, sino el abandono que sentían de Dios, porque ellos habían cortado relación con Dios. Y miren la promesa que entonces, 8 siglos antes de que se cumpliera, les hizo Dios por medio del profeta. Todo esto cambiará hasta que aquella que va a concebir dé a luz. Y entonces miren a quién les dará a luz. Dice, a quién va a ser el jefe de Israel, a quien Dios va a enviar para ser el pastor eterno de ese pueblo y del nuevo pueblo que será la iglesia. Su reino, su gloria la verá toda la tierra, y Él mismo será su paz. Miren cómo eso no podía referirse a rey humano alguno, porque eso solo puede conseguirlo Dios. Por eso el pueblo de Israel se consideró el pueblo de la espera, una espera añorada por todos, porque no solo en ese tiempo vinieron después nuevas invasiones, nuevas deportaciones, sequías, esclavitudes, que hacían que el pueblo añorara realmente el envío del Mesías. Con esa historia, Israel se vuelve modelo de espera en la necesidad, como lo son también nuestras sociedades, nuestras familias y nuestras personas. Todos tenemos esos vacíos, esas oscuridades, esas soledades, esos cargos de conciencia que necesitan ser visitados por Dios para que Él mismo sea nuestra paz. Pero miren la forma una y otra vez sorprendente a través de la cual Dios realiza su plan. El pueblo de Israel creía que este Mesías prometido iba a ser un rey al estilo de los reyes de la tierra y mucho más, con un ejército infinito bajo su mando, con gran poder y astucia, conquistador del orbe entero. Y resulta que sabemos por el anuncio del ángel que viene en la forma de hacerse uno de nosotros, compartiendo la vida humana y elevándola a los grados más supremos que puede llegar nuestra vida, al grado en el que estaba creada por Dios al inicio de los tiempos, antes del pecado. En una jovencita del pueblo de Israel, llena de fe, de obediente disposición y de servicio en la caridad. Ella le creyó al ángel, no solamente que ella iba a ser la madre del Mesías, asunto que, como dice el texto, la conmovió, la sobrecogió. También le cree que su anciana
prima, su parienta Isabel, está esperando también un hijo que será el precursor de la obra de salvación, Juan Bautista. Ya va en el 6º mes del embarazo. Miren entonces cómo ella concluye ese diálogo diciendo: he aquí la esclava del Señor, aquí está su servidora. Él ha querido fijarse en mí, estoy a su servicio. Ahí está su disposición obediente. Y finalmente veamos su caridad. Dice el texto que se nos acaba de proclamar como evangelio: María se levantó y presurosa, con prontitud, se fue a la casa de su prima Isabel. Ahí está 2 asuntos profundos descritos en un griego perfecto en la Biblia. Ese se levantó hace alusión naturalmente a la resurrección. María es la primera que recibe la buena nueva, es la nueva Eva que viene a traer una nueva humanidad. Ya está en otro nivel de fe, de obediencia, de servicio en la caridad. Con ella comienza el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Esa prontitud hace alusión a la solicitud de su caridad, que es solícita y tiene la capacidad de ver hacia afuera, no solamente hacia las propias necesidades, ni mucho menos a las prerrogativas de decir: yo debo cuidarme porque seré la madre del Mesías. Eso lo deja a un lado para ir a prestar un servicio muy necesario en aquellos tiempos. Pero observemos la escena que se conoce en la tradición cristiana, en la Biblia y en el Rosario, como la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Porque mucho más que ser simplemente un gesto de caridad, porta un gran simbolismo que une toda la historia de nuestra salvación. Isabel representa el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, el tiempo de las promesas. La Virgen representa el Nuevo Testamento, el tiempo del cumplimiento, el inicio de un nuevo pueblo de Dios, la iglesia. En sus vientres, es decir, en lo más profundo de sí mismas, ahí donde en la Biblia se origina la vida toda de la humanidad, vienen estos 2 protagonistas de la nueva historia: el último profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista, y aquel que viene a darle cumplimiento a esas promesas de la primera lectura, de reinar, hacerse notar en toda la tierra y ser nuestra paz. Miren cómo todo el ambiente, todo el clima lo pone el Espíritu Santo. Imaginemos la forma en la que la Virgen, aquella jovencita, saluda, se presenta a servir en la casa de su anciana parienta. Y vean cómo el niño salta de gozo en su seno y el Espíritu Santo inunda la persona de Isabel, y dice eso que decimos una y otra vez en el Ave María: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto que portas en tu vientre. Y dice algo que representa a toda la humanidad y nos representa a nosotros, y cada uno debería de apropiárselo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? La Navidad es la visita de la madre y de su Hijo el Señor. Visita personal, visita familiar, visita social, visita actual, visita efectiva. No solamente trajo paz, presencia y gracia en aquellos tiempos, viene y las trae una y otra vez también a nosotros. Vean cómo ese brincar en el seno de su propia madre, de Juan el Bautista, simboliza el júbilo de una humanidad cuya espera es finalmente respondida por Dios. Ya viene en el vientre de esa Virgen aquel que va a ser
realidad las promesas que se nos dijeron en la primera lectura. Es Él, aunque ni siquiera se mencione más que decir madre de mi Señor, el eje, el centro de toda la escena. Por eso la segunda lectura dice: cuando Cristo vino al mundo, obediente a su Padre en la eternidad, dijo: sacrificios y holocaustos no quisiste, para hacer que los hombres lleguen a ser hijos e hijas tuyos, herederos de la eternidad, miembros del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, se requiere que yo vaya. Así que dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Vean la obediencia, la fe de Jesús y su gran caridad para con nosotros. Estaremos el 24 de diciembre leyendo esos relatos que siempre nos conmoverán de la venida sorprendente de todo un Dios creador del universo en un pesebre humilde en Belén, en circunstancias sencillas, optando por los más alejados, por los más necesitados. De eso se trata entonces este cuarto domingo, ya muy previo a la Navidad. Caer en la cuenta, la verdadera espera es hacer algo por aquellos que tenemos más cercanos a nuestras vidas, comenzando por una llamada telefónica, una visita, un acto de caridad, un momento de escucha, un compartir la vida, un compartir lo que tenemos. Miren cómo la voz de la Virgen, al igual que domingos anteriores, la voz de Juan Bautista, lleva una palabra que es la palabra eterna de Dios. También nosotros podemos ser para los demás voz de la palabra de Dios. Hay tantas formas de preparar, de corresponderle a Dios en su visita. Y ahí está el boleto de entrada a el espectáculo del pesebre en Belén. El que practique la caridad, el que guarde ese silencio como el de María, el que se deja visitar lleno de fe en su corazón por Dios, mirará lo que hay en el pesebre. Quien no haga eso simplemente verá un conjunto de tradiciones cristianas que se van perpetuando a lo largo de los años. Que nuestra caridad nos ponga en esa sintonía de la Virgen Santísima y de su Hijo, que tuvo la gran caridad de venir humilde a nuestra carne y a nuestro mundo, asumir los riesgos del pecado y la maldad y terminar ofreciéndose en la cruz por nosotros para hacernos hijos e hijas de Dios. Solamente así tendrá nuestra Navidad un grandísimo sentido para propios y extraños, para los que estamos dentro y para quienes están fuera, cuando ésta no deja de ser una fiesta meramente tradicional y se vuelve un encuentro como este que tuvieron la Virgen e Isabel en el clima del Espíritu Santo, con Jesús al centro, un encuentro con Dios que nos vuelve caritativos, nos vuelve generosos, nos vuelve mejores personas. Pidámosle al Señor que nos prepare de esa manera para que su venida no sea algo que no notemos, que no advirtamos, sino algo que sacuda nuestra persona y nuestra sociedad. Vamos a ponernos de pie.